Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo del canal de INEL de ASO Santa María. En este caso voy a hacer el ejercicio 9 del cuadernillo de BJTs de transistores bipolares, que es el problema de examen de junio de 2011. ¿Vale? Bueno, en el problema se propone este circuito que, como veis, tiene un generador de señal, un generador de tensión continua, arriba está alimentado entre más VCC y menos VCC, alimentación simétrica, una resistencia, un condensador de desacoplo, que ahora os explico cómo va, y la salida en una resistencia, ¿vale? Da los datos de valores de tensiones y resistencias, da los parámetros del modelo del transistor, no tiene efecto Early y pide calcular el punto de trabajo del transistor y el valor de la tensión a la salida en continua. Y luego hacer el análisis de pequeña señal, que como siempre es calcular los elementos del circuito, pintar el circuito y sacar la ganancia. ¿Vale? Bueno, la primera peculiaridad es lo del condensador de desacoplo. Estos condensadores se ponen para separar etapas, esto se explica en profundidad en el último capítulo de esta asignatura, pero lo único que tenéis que saber para analizar este problema es que los condensadores en continua son circuitos abiertos y en pequeña señal son cortocircuitos. Ya con eso los podéis analizar. Entonces, por aprovechar el problema, vamos a hacerlo aunque tenga el condensador. Entonces, en la primera pregunta, que es calcular el punto de trabajo, que hay que analizar la continua o la polarización, ¿vale? Lo primero que hay que hacer es pintar el circuito en continua, es decir, anular el generador de alterna y el condensador sustituirlo por un circuito abierto. Entonces, si hacemos eso, nos queda un circuito muy sencillo, que es este, entre más VCC y menos VCC. Esto se va a quedar como un circuito abierto, aquí tendré la tensión de salida y aquí la base conectada a tierra en el momento en que anulo el generador de alterno, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta este circuito, pues ya se puede ver que la tensión de salida va a quedar cero, porque esto queda separado del circuito, no está conectado a nada, por tanto ahí no hay tensión, es una resistencia suelta, como si la tienes puesta encima de la mesa, ¿vale? Sin conectar. Y ahora, para analizar la polarización del transistor, al ser un problema de pequeña señal, vamos a suponer que está en activa. Si está en activa, está en esta región y en esta región. ¿Cuáles son esas condiciones? Pues que aquí la tensión VBE vale V gamma E, 0,7 voltios, ¿vale? La corriente de base tiene que salir positiva, la corriente de colector será beta veces I de base y la tensión VCE tiene que salir mayor que 0,2, que es la tensión VCE de saturación. ¿De acuerdo? Esto de aquí es RE, ¿vale? Y bueno, vamos a analizar esto. Si por aquí entra la I de base y por aquí entra la I de colector, pues obvio que por aquí va la I de emisor, que es la suma de las anteriores. Entonces, si os fijáis, la peculiaridad que tiene este circuito es esta alimentación simétrica, ¿vale? Aquí hay menos VCC, que son menos 5 voltios, y aquí hay 0. Entonces, eso, ¿cómo lo analizamos? Bueno, pues la diferencia que hay desde aquí, que hay 0, hasta aquí, que hay menos 5, es lo que cae en base emisor, que son 0,7, más lo que cae aquí en RE, ¿vale? Entonces, ¿qué ecuación se puede poner ahí? Pues que 0 menos lo que hay aquí, menos VCC, esa diferencia es igual a VBE, la tensión que cae ahí, 0,7 voltios, más la tensión en RE, ¿vale? Esto vamos a llamar la tensión en RE. Entonces, aquí nos queda que 0 más 5 será igual a 0,7, que es VB, más la tensión en RE. ¿Cuánto vale la tensión en RE? Pues es RE por IE, la corriente emisor que va bajando. Entonces, de aquí podemos despejar ya IE, que nos quedará 5 menos 0,7 partido por RE. Como RE vale 4,3, pues esto nos queda 1 miliamperio. ¿Vale? Entonces, si esta es la corriente de emisor, 1 miliamperio, pues ya tenemos todas las corrientes, porque la corriente de emisor es la corriente de base más la corriente de colector, todo lo que entra sale, pero la corriente de colector, como está en activa, es beta veces I de base, entonces esto queda beta más 1 por I de base. Entonces, si esto es 1 miliamperio, la I de base es 1 miliamperio partido por beta más 1, partido por 101. Eso queda 9,9 microamperios. Y la I de colector, pues queda I de base por 100, ¿vale?
o sea, 990 microamperios, ¿vale? Bueno, ¿qué más nos quedaría aquí? Calcular la tensión VCE, ¿vale? Para ver que es mayor que 0,2 y que efectivamente está en activa. VC es la tensión de colector menos la tensión de emisor, ¿vale? El colector, a ver, me vengo aquí. El colector lo tenemos conectado a 5 voltios directamente, o sea, esto vale 5. Y el emisor, que está aquí, pues sabiendo que aquí hay 0 voltios y aquí caen 0,7, pues la tensión del emisor es menos 0,7, ¿vale? VCE, ¿vale? Entonces la tensión VCE será 5,7 voltios, que es mayor que 0,2, ¿vale? Y por tanto, pues el transistor está en activa. Y ya con esto, pues hemos terminado la parte del análisis en continua, ¿vale? En el segundo apartado, que ya entramos en pequeña señal, nos pide calcular los parámetros del circuito equivalente en pequeña señal. Bueno, pues RPi del circuito equivalente en pequeña señal se calcula, ya sabéis, como VT partido por I de base, ¿vale? ¿Qué I de base? La que hemos sacado aquí, ¿vale? Entonces será 25 milivoltios, que es dato, partido por lo que ha salido la I de base, pues esto sale 3,1 kiloohmios. A ver, perdón, que me voy de problema. Esto vale 2,53 kiloohmios, ¿vale? Y R0, que es la resistencia de salida, cuando hay efecto Early, pues como aquí no hay efecto Early, pues va a salir infinito. R0 es VA más VC partido por I de colector. La I de colector sería esta, ¿vale? La tensión colector-emisor esta, pero como VA es infinito, pues R0 sale infinito. Entonces una resistencia infinito es un circuito abierto que no está, ¿vale? Entonces con eso hemos contestado la segunda pregunta. Vamos con la tercera, que es pintar el circuito equivalente en pequeña señal. Entonces voy a borrar todo esto y vamos a pintar ese circuito. Entonces, para pintar ese circuito hay que sustituir el transistor, ¿vale?, por su circuito equivalente en el circuito original. Pero antes de eso hay que anular las fuentes de continua. Entonces, si anulamos esta fuente de continua, esto se va a quedar aquí conectado a tierra. Si anulamos esta fuente de continua, esto se va a quedar conectado a tierra. El condensador es un corto en pequeña señal, que eso ya lo he dicho al principio, y esto ya es el circuito en pequeña señal. Esto será la tensión de salida y la que hay que sacar la ganancia en función de la tensión de entrada. Y ahora, esto hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo por su circuito equivalente, que es esto, ¿vale? Aquí está el emisor, la base y el colector. Esto vale beta I de base, esto es I de base y esto es RPi. La RPi que hemos sacado en el apartado anterior. Bueno, pues esto, borráis esto, cogéis esto y lo pintáis aquí. Os va a quedar así chiquitito, pero bien. Beta I de base, RPi I de base, ¿vale? Ya está. Ahora hay que analizar eso, que claro, nos queda un poco moñigo, ¿no? Porque, bueno, pues hay una tierra por arriba y otra, pues esto se pinta un poco mejor y no pasa nada. En vez de hacer, pues estas cosas que nos han quedado, pues simplemente lo pintamos recto, ¿vale? Yo RPi lo pintaría así, ¿vale? Ya estoy aquí, aquí RE, aquí RL, y ahora este generador que está pintado para arriba, pues lo voy a pintar para abajo, ¿vale? Porque la tierra, para poner todas las tierras aquí abajo, vamos, si queréis lo puedo pintar incluso aquí, ¿vale? Lo bajáis y os quedaría así. ¿Qué pasa? Que el generador está metiendo corriente al nudo, está inyectando corriente al nudo, eso no lo podéis cambiar. Entonces si lo pintáis abajo, el generador tiene que seguir inyectando corriente en el nudo, entonces ahora va a ir para arriba. Esto vale beta IB, y muy importante, la IB no la podéis perder, ¿vale? Porque si no, ya no sabéis cuánto vale ese generador. IB, RPi, y esto es VI, ¿vale? Y que hay que hallar V0, ¿vale? Que es esta tensión. Bueno, pues
queda bastante sencillo. Yo como haría esto, agruparía RE y RL en paralelo en una sola resistencia. Si queréis lo pinto así, ¿vale? Esto es RE en paralelo con RL. ¿Y qué tensión hay aquí? Pues si por aquí viene beta IB y por aquí viene IB, por aquí va beta más 1 por IB. Entonces la tensión V0 queda beta más 1 por IB, que es la corriente, por RE en paralelo con RL, ¿vale? Entonces, ¿cuánto vale IB? Falta saber cuánto vale IB. Pues se pone otra ecuación. IB es la corriente que pasa por RΠ, ¿vale? Entonces, IB será la tensión que hay en RΠ partido por RΠ. La tensión es VI, que es la que hay aquí, menos V0, que es la que hay aquí, VI menos V0 partido por RPI. Entonces, cogéis esta expresión de IB, la metéis ahí y ya tenéis V0 en función de VI. Y esto ya os lo dejo para que lo hagáis vosotros, lo que es resolver el sistema de ecuaciones, que es sencillito, y lo que sale es que V0 partido por VI es igual a 0,945, ¿vale? Bueno, pues esto es todo. Espero que os sirva el vídeo y que aprendáis mucho de circuitos en pequeña señal con transistores. Adiós.